El tema de esta tertulia es el poder oculto de la oración en la psicología junguiana, y está con nosotros la analista junguiana Juliana Bernardo, del canal Doctora Juliana. Comenzamos. ¿Por qué el acto religioso de rezar es tan importante para la psicología junguiana? Bueno, el acto religioso en sí es importante dentro de la psicología analítica porque hace mención a la reunión entre lo mundano y lo divino. La religión viene de religare, que significa justamente esto, y también es un acto respetuoso que se debe tomar con respeto. Al hacer esto, dentro de la oración, que es un diálogo entre el yo consciente y el inconsciente, si se lo hace con sentimiento y realmente desde el corazón, se genera un diálogo genuino entre la conciencia y lo inconsciente, y esto trae múltiples beneficios, porque justamente el yo puede ceder su poder a las fuerzas trascendentes y conectarse con aspectos no reconocidos, que sería la sombra en el caso de la psicología analítica, y así brindar la posibilidad de integrarlos a todos estos aspectos. Juliana, hay dos cartas que Carl Jung responde en 1943 y 1950, donde explica que el acto de rezar es necesario, porque, por un lado, representa la voluntad ascendente del ser humano de conectar con lo santo, lo divino y lo trascendente, y por otro es una forma de concentración religiosa o filosófica de la mente, porque permite cambiar el estado mental y tener dominio sobre la energía vital, y porque en realidad siempre ha sido un método eficaz de protección y de curación. Juliana, por cierto, en las antiguas tradiciones religiosas y esotéricas, la oración es una forma de comunicación con Dios, pero solo funciona cuando se aprende a rezar con el corazón desde la gratitud, la bendición, la alabanza, la meditación y la entrega total a Dios. Es decir, toda esta preparación conduce a la unidad completa y armoniosa con Dios. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo la oración puede facilitar la individuación psicológica? Bueno, la individuación plantea el convertirse en un ser humano completo y total, ¿no? Ir hacia la totalidad de lo que somos. Y justamente esto se logra a través de la integración de todas las partes, del reconocimiento de ellas. Con la oración, al dejar que el yo dialogue con lo inconsciente y se conecte con el sí mismo, que es el centro y la totalidad de la personalidad, y ceda su lugar de superioridad dentro del sistema psíquico y se lo ceda justamente al sí mismo, se genera un diálogo y una interrelación entre todas estas partes del inconsciente y permite también que el sí mismo guíe este proceso en vez de que lo guíen los caprichos y las ideas del ego, que generalmente son mucho más reducidas que las que propone el sí mismo como destino y como totalidad. Entonces, al haber un diálogo entre estas dos partes, se pueden ir integrando aspectos que han quedado en la sombra y que gracias a esa integración el yo se vuelve un complejo con más fuerza, con más integración, mucho mejor armado para poder enfrentar tanto las vicisitudes del mundo externo como las que provienen del mundo interno. Juliana, en otras palabras, la oración, según Carl Jung, es un método psicológico que permite despertar las capas más profundas de la psique humana, hace que lo trascendente sea una realidad inmediata y resulta fundamental para conectar con el arquetipo de Dios, de ahí que las oraciones siempre traigan consigo respuestas que necesitan ser escuchadas y comprendidas. Según el psicólogo suizo, rezar es una forma de practicar la imaginación activa y la función trascendente, pero para Carl Jung, la oración y la plegaria conducen a la experiencia luminosa. ¿Qué diferencia existe entre la experiencia religiosa y la experiencia con lo luminoso? El filósofo Rudolf Otto, al cual Jung cita mucho en sus textos, escribe en su libro Los Santos sobre las emociones que envuelven a lo luminoso, que están en relación con esto, y él habla de asombro, estupor, incluso sentimiento de criatura ante lo sagrado. Y tiene mucha relevancia el tema de lo misterioso, como estar fuera de sí, un sentimiento que da presencia a lo luminoso y trae a la conciencia la experiencia de lo religioso.
pero es muy difícil de explicarlo desde lo racional, porque se presenta bajo una imagen de algo absolutamente distinto a mí. Entonces suele ser muy inaccesible e inaprehensible y cuesta ponerlo en palabras, cuesta ponerlo en una explicación racional. Sin embargo, lo religioso, la experiencia religiosa es algo mucho más cotidiano y con un sentimiento mucho más parecido a lo que conocemos. Entonces no nos toma toda la personalidad y nos deja estupefactos, sino que es algo que podemos compartir, comunicar, hablar con otras personas. En cambio, las experiencias luminosas suelen ser muy personales, muy privadas, y cuando las contamos, quizá las personas a las que se las contamos no lo terminan de entender porque tiene mucho más de emocionalidad que de intelecto. Precisamente, Juliana, el psicólogo junguiano José Delgado nos explicó esto mismo cuando nos habló de su experiencia luminosa con el misterio de Abraxas y de los problemas que tuvo al compartir su experiencia. Seguimos. El ser humano es por naturaleza religioso a pesar de la secularización moderna y posmoderna. Sin embargo, solo reza cuando está enfermo, cuando está a punto de morir o cuando está sufriendo dificultades materiales o una crisis existencial. En este sentido, cuando los pacientes se encuentran en alguna de las situaciones descritas, se recomienda la oración como una herramienta de la psicoterapia junguiana. Sí, por supuesto que podemos utilizar la oración como una herramienta. De hecho, la imaginación activa, como vos decís, es una forma de meditación consciente y a la vez de oración, podríamos decir, de conexión con todos los procesos inconscientes y con todo lo que ocurre en el mundo interno, darle lugar a lo trascendente. Y en el sentido de tu pregunta de por qué la gente se conecta más cuando está necesitada, permíteme que cite literalmente a Jung porque me parece que él lo dice de una manera súper clara en el libro de la vida simbólica, que es un libro maravilloso. Él dice: el ser humano necesita una vida simbólica y la necesita urgente. Solo vivimos cosas banales, ordinarias, racionales o irracionales, pero no tenemos vida simbólica. ¿Dónde vivimos simbólicamente? Solo donde participamos en el ritual de la vida. Pero ¿quién participa realmente en el ritual de la vida? Muy pocos. Y ahí hace referencia a que, bueno, no tenemos un espacio, un rincón en el cual poder darle lugar en serio, realmente sintiéndolo y haciéndonos responsables de nuestra espiritualidad, porque mucha gente también lo hace de forma superficial y no se conecta con la responsabilidad y con la seriedad, como decíamos, de lo religioso, ¿no? Como un acto de mucho respeto y seriedad ante lo divino. Y como, bueno, no tenemos esto, también nos dice Jung que solo la vida simbólica puede expresar la necesidad del alma, la necesidad diaria del alma. Y como la gente no tiene esta cosa, nunca podrá salir de esa trampa, de esta vida horrible y banal en la que no somos nada más que. Y en el ritual estamos cerca de la divinidad. Y dice, ¿dónde sabemos que hacemos un sacrificio o hacemos algo para ponernos en este espacio de un ritual? ¿Dónde nos sacrificamos por esto? En ninguna parte. Todo es banal, todo es nada más que, y por esta razón la gente es neurótica. Simplemente están hartos de todo, de esta vida banal, y desean sensaciones. Y esta parte me parece muy importante y dice, quieren una guerra, todos quieren una guerra. Todos se alegran cuando estalla una guerra. Dicen, gracias a Dios, ahora va a pasar algo más grande que nosotros mismos. Es impresionante cómo acá habla justamente de esta trascendencia del ego, donde se abre a posibilidades, incluso tenemos que llegar a enfermarnos, a sentirnos muy mal como para tener sensaciones, para tener emociones que nos trasciendan, que nos deben a algo más que nuestra rutina de ir a trabajar, de pagar deudas y de estar inmersos en un sistema que no tiene ningún sentido si no se lo podemos encontrar. Y nos dice Jung, estas cosas nos afectan profundamente y no es sorprendente que la gente se vuelva neurótica. La vida es demasiado racional, no hay una existencia simbólica en la que yo sea algo más, en la que yo represente mi papel como uno de los actores del drama divino de la vida. Juliana, interesante lo que nos compartes con respecto a la vida simbólica.
Solo recordar que Carl Jung prescribía la oración a sus pacientes, pero también les enseñaba a prepararse, ya que cuando estamos desamparados, confundidos o enfermos, no se debe rezar con desesperación, con miedo, con intenciones poco honestas o desde la victimización. Es decir, esto que Jung dice se puede encontrar en algunas tradiciones esotéricas y religiosas, donde se aprende a rezar y se enseñan cuáles son las condiciones adecuadas para rezar. De lo contrario, no tendría eficacia alguna y traería consigo negativas consecuencias energéticas. Por último, Juliana, ¿nos compartes una reflexión final? Y espero que puedan conectarse con su mundo interno, que le den el respeto, la seriedad y el lugar y la importancia que tiene y empiecen también a encontrar estos aspectos que nos trascienden y que nos llevan hacia una conexión con toda la humanidad, con todos los seres y con nosotros mismos también. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.